Ahora vamos a hablar del principio de Pascal y vamos a leer primero qué es lo que nos dice y vamos a mostrar en ejemplos cómo se aplica. Nos dice que toda la presión que se ejerce hacia un fluido se propaga sobre toda la sustancia de manera uniforme. ¿Qué significa esto? Lo podemos ver en este ejemplo que es un tubo de pasta de dientes donde yo le aplico una fuerza al fluido en uno de los extremos del recipiente y vamos a ver que esa fuerza se transforma en presión a través de todo el fluido y le permite salir por el extremo opuesto del tubo. O sea que el principio de Pascal lo aplicamos diariamente y bueno, otro ejemplo que podemos ver es el de la jeringa, donde yo le aplico presión o fuerza a un fluido, esa presión se va a transmitir a través de lo largo del fluido y va a poder permitirle salir por el extremo opuesto. ¿Para qué me sirve estos sistemas? Bueno, verán, yo puedo multiplicar la fuerza que aplico en un extremo o la puedo reducir. Esa es la gracia del principio de Pascal. Quizás se vea mejor esto de multiplicar la fuerza o reducir la fuerza en el siguiente ejemplo, que es un sistema de prensa hidráulica. Lo podemos ver acá en esta figura. Lo que tenemos son dos cilindros, un cilindro más pequeño y uno más grande. Están llenos de fluido, generalmente es agua, puede ser cualquier otro fluido. Vemos que tenemos sistema cilindro-pistón. Bueno, estos son los cilindros como dije recién y los pistones serían estos que estamos marcando acá y que pueden moverse, es decir, pueden bajar o pueden subir. Lo mismo para el cilindro más grande, puede bajar o puede subir. Tienen la ventaja de ser móviles. Entonces, cuando yo aplico una fuerza al primer pistón, el pistón va a bajar y todo el fluido va a recibir esa fuerza, se va a transformar en presión, va a viajar a través del sistema y va a hacer que el segundo pistón pueda levantarse. Pero ¿qué es lo que vemos de distinto acá? Es que tienen áreas o radios muy distintos. Lo vemos acá en la figura. Este tiene un área de circunferencia mucho menor que el área de la circunferencia del segundo pistón. Esto va a influir en la cantidad de fuerza que se apliquen, porque recordemos que la presión es fuerza sobre área. Ya lo habíamos visto en cursos anteriores. Si nosotros despejamos la fuerza, o sea, pasamos el área que está dividiendo, lo que estamos multiplicando, la fuerza nos queda presión por área. ¿Qué significa esto? Que si el área se reduce, si el área se hace menor, la fuerza también, lo podemos ver, son directamente proporcionales. Entonces, si el área es menor, la fuerza que aplico es menor. Esa es una de las premisas. Fíjense en este sistema, en el primer cilindro pistón, yo acá aplico una fuerza y como el área es pequeña, la fuerza que voy a aplicar va a ser pequeña, relativamente pequeña. Sin embargo, cuando la presión viaja a través del sistema, acá la fuerza se va a volver mucho más grande. ¿Por qué? Porque el área es mayor. Si el área aumenta, la fuerza es mayor. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Hacer pequeños esfuerzos en uno de los extremos del sistema hidráulico nos va a permitir levantar cargas de mayor peso en el otro extremo. Esa es la gran utilidad que tiene el principio de Pascal. Miremos en el caso de la jeringa que sería al revés, al tener un área más grande, reducimos la fuerza con la que sale el fluido en el extremo opuesto. Es al revés en el caso de la jeringa. Bueno, es una gran utilidad. También lo podemos ver en los sistemas de sillas hidráulicas, por ejemplo en una peluquería donde bueno, el peluquero hace un pequeño esfuerzo y puede levantar todo nuestro cuerpo, levantar un cuerpo más pesado, ¿no? También en la silla de los odontólogos se puede ver este ejemplo del principio de Pascal. Veamos las ecuaciones. Vamos a anotar los datos importantes. Recordemos que la prensa hidráulica tiene como parte importante serían los dos émbolos, los dos pistones. Al primer pistón 1, al más pequeño, al segundo pistón 2. Nos van a importar la fuerza que aplicamos sobre el pistón 1 y su área. Y la fuerza que resulta en el pistón 2, la fuerza de empuje hacia arriba, de levante, y el área que tiene ese pistón. Eh, bueno, las presiones van a ser la misma porque yo aplico fuerza acá, esa fuerza se transforma en presión, viaja a través de todo el fluido y llega acá. La presión es exactamente la misma, lo que va a variar es el área y por eso va a variar la fuerza. Recordemos que presión es fuerza sobre área, por lo tanto al reemplazar me va a quedar fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2.
¿Qué unidades vamos a utilizar para todo este sistema? Vamos a usar el sistema internacional de unidades y vamos a medir la fuerza en Newton, el área en metros cuadrados, y cuando hacemos la división Newton sobre metro cuadrado nos va a dar pascales. Vamos a resolver un problema para que se entienda un poco más y veamos la magnitud de la fuerza que podemos lograr al aplicar fuerzas pequeñas en uno de los extremos del sistema. Me piden calcular la fuerza que debo aplicar a un elevador hidráulico para levantar una masa de 1000 kilos y los radios de los émbolos son 0,1 metros y 2,5 metros. Lo primero es siempre hacerse un esquema, puede ser en 2 dimensiones como el que estamos viendo. Y bueno, en el esquema hay que poner los datos, pero primero que nada recordarles que este émbolo, cuando yo lo veo de arriba, es una circunferencia. Entonces tiene un área circular. El área, los dos, ¿no? El área circular del émbolo pequeño y el área circular del émbolo grande. Siempre en el émbolo grande vamos a colocar acá la masa de 1000 kilos. Y acá en el émbolo pequeño vamos a hacer nosotros la fuerza para poder levantarlo. El émbolo pequeño tiene un radio de 0,1 metros, como dice el enunciado, y el émbolo grande un radio de 2,5 metros. Primero hay que calcular las áreas. Ahora, si pensamos anteriormente, necesitábamos las áreas. El área, si es una circunferencia, es pi radio cuadrado. El área 1, ¿qué hacemos? Reemplazamos pi por 0,1 al cuadrado, nos va a dar 0,031 metros cuadrados. El área 2, lo mismo, hacemos la ecuación pi radio cuadrado y reemplazamos por 2,5, siempre en metros, son los datos nos en metros. Y el área 2 nos va a dar 19,635 metros cuadrados. Vemos la diferencia de áreas que hay entre los dos sistemas, entre el sistema de entrada y el de salida, y es muy grande, y eso nos va a permitir amplificar mucho la fuerza. Aplicamos el principio de Pascal, decimos que la fuerza aplicada en el área 1 es igual a la fuerza aplicada en el área 2, o sea, dividido, ¿no? Despejamos la incógnita que es F1, pero antes que eso tenemos que calcular la fuerza 2, porque el dato que nosotros nos dieron es una masa de 1000 kilos. La masa, como bueno lo dice su nombre, es masa, es materia, está en este caso en kilogramos, no está en unidades de fuerza. La unidad de fuerza para el sistema internacional es Newton. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la fuerza 2 que vamos a necesitar aplicar para levantar la masa de 1000 kilos? Bueno, multiplicamos la masa de 1000 kilos por 9,8. Recordemos que el newton es la fuerza que yo le aplico a un kilo de masa para que se acelere 1 metro sobre segundo al cuadrado, entonces de ahí sale el newton. Y la fuerza que tenemos que aplicar para levantar esa masa es de 9800 newton, cuando hacemos la cuenta. Multiplicamos los 1000 kilos, repito, los 1000 kilos de la masa que vamos a levantar acá, por la aceleración de la gravedad simplemente. Ahora sí podemos despejar. ¿Y qué hacemos? Esta área que está dividiendo la paso hacia el otro lado multiplicando simplemente. Como vemos acá está el resultado de la ecuación. Y reemplazamos F2, que es la masa que ponemos en el émbolo grande, 9800 newton. El área 2 que la calculamos 19,635 metros cuadrados. Y el área 1 0,031 metros cuadrados. Simplificamos metro cuadrado con metro cuadrado se va, solo sobrevive newton. Y nos da 15,472 newton. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, fíjense, aplicamos una fuerza de 15,472 newton en el émbolo pequeño y podemos levantar una fuerza de 9800 newton. O sea, fíjense cómo se multiplica la magnitud de la fuerza. Aplicando una fuerza pequeña podemos tener como resultado poder levantar una fuerza mucho más grande, una masa mucho más grande de 1000 kilos, ¿no? De este lado. Esa sería la conclusión del ejercicio y ver la utilidad del sistema, ¿no? Acá simplemente para recordarles que los émbolos son circunferencias, ¿no? Solo eso. Así que bueno, espero que les sirva y el tema realmente no es muy complejo, así que no hay mucha dificultad, no hay grandes ecuaciones para resolver, simplemente reemplazar, hacer cálculos de área y nada más eso. Así que bueno, eso sería todo.